Buenos días, estimados estudiantes, quien le habla la doctora Andrea Corvos. Hoy vamos a iniciar con lo que sería la unidad 4, en donde vamos a conocer todo lo que es el comportamiento del sistema cardiorrespiratorio. Y específicamente vamos a desarrollar la histología del sistema cardiovascular o circulatorio. Como le dije en la unidad 3, es sumamente importante para conocer lo microvascular, al menos conocer lo macro a grandes rasgos. Entonces, si es posible que lean la parte que está ya en la plataforma respecto a la anatomía del corazón y de los vasos sanguíneos, sería de bastante ayuda para entender muchísimo más fácil la histología del sistema circulatorio o cardiovascular. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar diciendo entonces cuáles van a ser los objetivos de esta presentación y es conocer los componentes del sistema circulatorio, los componentes microvascular y macrovascular, conocer las características histológicas del corazón, de los vasos sanguíneos, específicamente de arterias y venas, y conocer las características histológicas también del sistema linfático. Y es que tenemos que el sistema cardiovascular entonces va a estar formado por lo que sería el corazón, los vasos sanguíneos en su territorio macrovascular y microvascular y el sistema linfático, en donde en realidad él se va a encargar de drenar todo lo que es el líquido tisular y va a desembocar en lo que serían las venas del cuello. Si nosotros recordamos más o menos cómo es la circulación, observamos que a partir del corazón, él se encarga de, a través de la aorta, llevar sangre oxigenada a nuestros tejidos. Y de allí van a llegar a los tejidos y estos vasos sanguíneos que eran de gran tamaño se van a ir haciendo cada vez más pequeños para formar lo que son las arteriolas, que ya posteriormente se comunica con los capilares, donde se produce el intercambio de dióxido de carbono y de oxígeno o de sustancias importantes para el tejido. Y posteriormente la unión de estos capilares se va a comunicar con lo que serían las vénulas, que son también vasos sanguíneos de pequeño tamaño, y formar luego las venas para allí regresar nuevamente con sangre no oxigenada al corazón. ¿Por qué les hago un recuento de esto? Y es que justamente es para poder especificar bien que el territorio macrovascular va a estar formado por las arterias grandes, mientras que el territorio microvascular va a estar formado por las arteriolas, capilares y vénulas. Eso es el territorio microvascular. Entonces, el corazón bombea sangre a las arterias, lo distribuyen al territorio microvascular de los tejidos, pasa a las arteriolas, luego a los capilares, allí producen intercambio de sustancias y posteriormente recogen las vénulas para pasar a las venas y llegar nuevamente al corazón y repetir el proceso. Por lo tanto, tenemos que las funciones del sistema circulatorio tienen funciones de bomba, ya que se encarga de impulsar la sangre a través del aparato circulatorio. Además, se encarga de conducir y distribuir todos los nutrientes para los tejidos, además transportar productos de desecho, permitir el intercambio de metabolitos a nivel tisular y, por último, permitir el retorno o la capacitancia de la sangre hacia el corazón. Bueno, entonces ahora sí vamos a desarrollar cada una de las partes del sistema circulatorio y vamos a iniciar por nuestra bomba principal, que es el corazón. Vamos a tener que el corazón va a estar compuesto por tres capas llamadas, desde lo más externo hasta lo más interno: epicardio, miocardio y endocardio. Y si nosotros recordamos la anatomía del pericardio, recordemos que el pericardio hay un pericardio fibroso y un pericardio seroso. Y que este pericardio seroso tiene una pared lateral, tiene una pared parietal, disculpen, y una pared visceral.
Y es justamente en esta pared visceral donde va a estar formada por células mesenquimales para formar la parte más externa del corazón, que es el epicardio. Entonces tenemos que entre el pericardio parietal y el pericardio visceral o epicardio hay una superficie lisa, húmeda, que permite que se deslice sin fricciones el corazón en el momento que él hace sístole o en el momento que él hace diástole. Entonces la hoja parietal del pericardio es una membrana serosa, es decir, es una capa de células mesoteliales, es decir, células epiteliales planas que nacen o se originan del mesénquima y que todas tienen una capa subyacente de tejido conectivo. Entonces, si observamos el epicardio, entonces es la superficie más externa del corazón, en donde va a estar formado por una única célula, por una única capa, disculpen, de células mesoteliales y una delgada capa de células submesotelial de tejido conectivo laxo. Y que en esta delgada capa submesotelial vamos a encontrar tejido conjuntivo, tejido adiposo, vasos sanguíneos y nervios. Si continuamos estudiando las capas del corazón, luego vamos a tener al miocardio. Que el miocardio, entonces, como sabemos, el tejido es un tejido muscular estriado cardíaco. Sin embargo, vamos a tener que existe un miocardio de conducción, que es también llamado específico, porque vamos a observar que sus células son distintas al miocardio contráctil, que es inespecífico. ¿Ok? Entonces, el miocardio cardíaco inespecífico, es decir, que no tiene funciones de conducción, o sea, no se encarga de esa función de automatismo o de electricidad del corazón, va a estar formado por fibras musculares estriadas cardíacas que, como podemos observar acá, son cilíndricas y son ramificadas y que entre ellas van a estar unidas por algo llamado discos intercalados, que no son más que complejos de unión de estas células musculares y que podemos observarlo como estas líneas más oscuras, rectas, que a veces dan este aspecto en escalera y que en realidad es porque existen tres tipos de unión. Va a estar unidas por zonas de adhesión, por desmosomas y por uniones comunicantes. Además, vamos a tener que está compuesto por mitocondrias de gran tamaño, abundante glucógeno, túbulo T y además retículo sarcoplasmático. Mientras que el miocardio específico, es decir, el encargado de la conducción, como podemos observar acá, son células mucho más grandes que en relación a las del miocardio inespecífico. Entonces son fibras musculares modificadas de mayor tamaño que el contráctil, que tienen una gran capacidad de despolarización espontánea y una gran cantidad de glucógeno y pocas miofibrillas. Es importante que sepan que en este miocardio específico también podemos encontrar células en las aurículas que son con función mioendocrinas. ¿Por qué? Porque en ellas contienen gránulos que secretan un péptido natriurético atrial que es muy importante para el manejo o controlar el tema de la presión arterial. ¿Y qué son estas células mioendocrinas? Son similares a los miocitos. ¿Ok? Entonces tenemos este miocardio inespecífico con las fibras musculares descritas anteriormente y el específico, que más bien son células que son mucho más grandes y que obviamente tienen una gran capacidad de despolarización espontánea. Si continuamos entonces con la capa más interna del corazón, nos encontramos con lo que es el endocardio, y es que el endocardio se va a encargar de recubrir todo lo que es la superficie interna de aurículas y ventrículos y va a estar formado entonces por un epitelio simple plano y también va a tener una capa subendotelial en donde va a estar formado por vasos sanguíneos, nervios, miocardio de conducción y tejido conjuntivo.
Si nosotros hacemos la homologación de las capas de la pared del corazón, encontramos que hablar del epicardio es lo mismo que hablar de la adventicia en los vasos sanguíneos. Hablar del miocardio es lo mismo que hablar de la capa media en los vasos sanguíneos, y hablar del endocardio sería la capa íntima en los vasos sanguíneos. Pero tenemos que el corazón no solo está formado por esta masa muscular, sino que tiene ciertas características sumamente importantes, como son las válvulas cardíacas, anillos fibrosos y cuerdas tendinosas, en donde ellas realmente lo que va a predominar es tejido conjuntivo fibroelástico. Entonces las válvulas cardíacas son un repliegue de endocardio que tienen tejido conjuntivo denso en su parte central. Los anillos fibrosos son estructuras anulares de tejido conectivo fibroso y en ellos se insertan las válvulas. A la porción membranosa del tabique interventricular va a estar compuesto por tejido conectivo denso, y las cuerdas tendinosas van a estar recubiertas por endocardio y también van a contener haces de fibras de colágeno. Entonces, estas estructuras que también encontramos internamente cardíacas van a estar formados más que todo es por tejido conjuntivo fibroelástico. Entonces, hasta acá es lo que sería la histología del corazón. Bueno, entonces continuamos con lo que sería otro de los compuestos, por así decirlo, por así llamarlo, del sistema cardiovascular, que van a ser los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué pasa? Los vasos sanguíneos ellos están rodeados por una pared interna, en donde va a ser una única capa de células endoteliales que son llamadas endotelios. Y en líneas generales, sea una arteria, sea una arteriola o una vena, todo vaso sanguíneo va a estar conformado por una túnica íntima, en donde va a ser su capa más interna, es decir, la que va a estar en contacto con la luz de ese vaso sanguíneo, en donde va a estar formado por células endoteliales, rodeadas por un escaso tejido conectivo subendotelial. Luego, entre ellos va a haber una membrana llamada membrana elástica interna que separa la túnica íntima de la túnica media, en donde la túnica media entonces va a estar compuesta más que todo es por células musculares lisas, concéntricas y por tejido conectivo. Y posteriormente va a estar la túnica adventicia, que sería entonces entre la túnica media y la túnica adventicia vamos a encontrar una membrana llamada membrana elástica externa, y en donde la túnica adventicia es la que se encarga, va a tener revestimiento de tejido conectivo y se va a continuar con el tejido circundante. Entonces, en líneas generales, estas son las capas por las que va a estar compuesta un vaso sanguíneo. Si nosotros observamos la histología, entonces tenemos que en la capa íntima va a estar el endotelio con su tejido conjuntivo subendotelial y la lámina elástica interna, que lo va a permitir dividirse o separarse de la capa media, en donde la capa media va a estar formado por láminas elásticas, por tejido muscular, por células musculares, y es la que tiende a ser más gruesa. Y por último vamos a tener la capa adventicia, donde va a estar formado por tejido conjuntivo, allí va a encontrarse nervios, vasa vasorum, y que entre la capa media y la capa adventicia va a estar una capa limitante, que es la capa elástica externa. Entonces, en líneas generales, esto es lo que vamos a tener en los vasos sanguíneos. Y como podemos observar, entonces esta única capa de células endoteliales o endotelio que va a estar en contacto justamente con la luz del vaso sanguíneo va a tener funciones sumamente importantes, que es relevante nombrarlas, y es que van a encargarse de la permeabilidad selectiva de las sustancias entre la sangre y los tejidos. Además,
Se va a encargar de sintetizar y secretar sustancias que intervienen en la coagulación. Va a producir sustancias no anticoagulantes como el heparansulfato y el óxido nítrico, pero si llega a haber una lesión, más bien lo que va a hacer es estimular a los trombocitos o las plaquetas para formar coágulo y mejorar la lesión de ese tejido. Ayuda a la estimulación de la regeneración epitelial, sobre todo cuando hay lesión. Va a producir sustancias que se van a encargar de producir la vasodilatación o la vasoconstricción sanguínea, y además va a producir sustancias que controlan la migración de leucocitos. Por lo tanto, la función de las células endoteliales son vitales. Continuando entonces con los vasos sanguíneos, tenemos que ellos se van a clasificar según su morfología en arterias y venas, que son vasos sanguíneos de la macrocirculación, como vimos en un inicio, y arteriolas, capilares y vénulas, que son vasos sanguíneos pero de la microcirculación. Y vamos a observar que las arterias van a poder ser elásticas y musculares, y que los capilares vamos a tener tres tipos principalmente: continuos, fenestrados y discontinuos. Pero ahora vamos a ir desarrollándolo cada uno. Además de esta clasificación según la morfología, vamos a tener una clasificación que es según la función. Entonces vamos a tener que las arterias elásticas pueden ser también llamadas arterias de conducción, ya que esa es su función. Las arterias musculares son llamadas de distribución. Las arteriolas son aquellas encargadas de la regulación y resistencia. Los capilares y vénulas son llamados vasos de intercambio, justo por su función. Y las venas entonces son llamados de retorno y de capacitancia. Entonces, conociendo estas generalidades de los vasos sanguíneos, vamos a empezar a desarrollarlos por separados. Y vamos a iniciar entonces por las arterias. Acá lo que le quise hacer fue un cuadro esquemático. La pared arterial tiene un fuerte contenido de músculo liso y elastina, y las más grandes contienen numerosas membranas elásticas. En este cuadro quiero que observen, acá están las elásticas, aquí estarían las musculares, y vamos a desarrollar lo que es el diámetro, la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia, y vamos a poder ver las diferencias y semejanzas que existen entre una arteria elástica y una arteria muscular. Entonces vamos a iniciar con las arterias elásticas, en donde van a tener un diámetro mayor a 10 milímetros, y un ejemplo de estas son la aorta, el tronco pulmonar, la carótida y subclavia. Van a estar formados por la túnica íntima, en donde van a tener una capa de células endoteliales poligonales que van a estar separadas de la túnica media por una membrana elástica interna. Luego van a tener la túnica media, en donde va a estar formada por prácticamente 50 membranas elásticas, y entre ellas se van a encontrar células musculares lisas y fibras elásticas y colágenas. Y además, luego van a tener la túnica adventicia, que más bien en las elásticas tiende a ser bastante delgada, y nuevamente van a tener su limitante, es decir, la membrana elástica externa, que permite dividir la túnica media de una túnica adventicia, encontrándose entonces en esta túnica adventicia todo lo que son nervios, linfáticos, vasa vasorum, etc. Luego vamos a tener a lo que son las arterias musculares, en donde el diámetro varía más o menos entre 10 milímetros hasta 0.1 milímetros, y un ejemplo de ellas son las mayorías en realidad de las arterias de nuestro organismo, y por eso es que se llaman arterias de distribución, y es justamente por su función. En donde la túnica íntima, igual a la elástica, va a estar formada por células endoteliales, pero acá tienden a ser células endoteliales aplanadas. La túnica media va a contener 10 capas de células musculares lisas de disposición concéntrica, y entre las células va a haber fibras de colágeno y elásticas. Es importante saber que una de las características de la túnica íntima de la muscular es que ella forma evaginaciones
que van a conectar con las células musculares lisas que se encuentran en la túnica media. De todas maneras, eso lo vamos a ver más adelante en una imagen. Y bueno, continuamos con la túnica adventicia, que más bien en las musculares tiende a ser más gruesa, y evidentemente allí también va a haber nervios, vaso vasarum, y va a estar la membrana elástica externa que la va a permitir dividir de la túnica media. Entonces, vamos a observar la imagen histológica. Acá observamos la túnica íntima con esta célula, con el endotelio, con su membrana limitante, elástica interna, luego la túnica media, que está formado por estas capas elásticas, así como también dispuestas células musculares, y por último la túnica adventicia, en donde más bien tiende a ser más delgada en las arterias elásticas. Si nos vamos a un ejemplo de arteria muscular, más bien observamos que en la túnica íntima realizan las células endoteliales estas evaginaciones, que eran las que hablaba anteriormente, que van a contactar con células musculares de la túnica media. Observamos además su membrana limitante elástica interna, luego la túnica media con su capa de células musculares y también elástica. Acá va a estar ubicado lo que sería la membrana elástica externa para separarlo con la túnica adventicia. Nuevamente visualizamos en esta imagen una arteria elástica con lo que sería células, su túnica íntima, túnica media y la adventicia, que luego va a contactar con el epitelio que le corresponda. Y la arteria muscular, fíjense que es la que forma estas invaginaciones que contactan con las células musculares lisas encontradas en la túnica media y luego su túnica adventicia con su tejido conjuntivo subyacente. Entonces, eso es lo que serían las arterias que forman parte de la macrocirculación. Si continuamos, entonces nos vamos a encontrar con lo que serían las arteriolas. Las arteriolas tienen un diámetro más o menos entre 40 a 100 micrómetros y entonces son vasos de menor tamaño que las arterias y en donde se encargan del intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos, ¿sí? Las arteriolas, lo más importante es que más que de intercambio, que van a ser los capilares y las vénulas, las arteriolas se encargan más que todo es de resistencia y de regulación del flujo sanguíneo. Entonces, la arteriola vamos a ver que va a estar formado por una túnica íntima bastante delgada. Con su endotelio va a tener la membrana limitante elástica interna, una túnica media también delgada, formada por 1 a 3 capas de fibras musculares, y posteriormente la túnica adventicia, en donde evidentemente va a estar en contacto con fibras simpáticas amielínicas, tejido conjuntivo, y las arteriolas carecen de membrana elástica externa. Además, otra característica importante es que ellas van a estar bajo regulación de fibras simpáticas, por lo tanto, van a estar bajo regulación de ciertas hormonas o de liberación de ciertas sustancias, como por ejemplo histamina, óxido nítrico, produciendo la vasodilatación de la arteriola, o más bien sustancias como la serotonina o la vasopresina, que más bien lo que va a ocasionar es la vasoconstricción de esa arteriola. Entonces, sumamente importante, se encargan de regular lo que es el flujo sanguíneo. Luego continuamos y forma parte entonces de arterias de la microcirculación. Luego continuamos con lo que serían los capilares. Los capilares entonces junto con las vénulas son llamadas vasos sanguíneos de intercambio. Entonces tienen un diámetro, son los más pequeños y los más abundantes de la microvasculatura y tienen un diámetro de 5 a 10 micrómetros. En el endotelio va a estar formado por 1 a 3 células alargadas con un núcleo aplanado. Van a estar formados por una lámina basal y van a contener unas células que son llamadas pericitos, en donde están formados por proteínas contráctiles como lactina, miosina y troponina.
Los pericitos tienen función no solo como célula contráctil, sino también función fagocítica, le dan estabilidad al capilar, función protectora, entonces, y función de célula contráctil, ¿ok? Y luego va a estar formado también por un tejido conjuntivo pericapilar. Si observamos la imagen acá, fíjense, esto sería el endotelio. Y acá observamos un pericito, fíjense, acá está de una manera esquemática. Nuevamente acá, fíjense cómo rodean todo lo que sería la célula endotelial. Pero vamos a encontrar que los capilares van a tener una clasificación según su estructura. Y es que según su estructura encontramos tres tipos de capilares: capilares continuos, fenestrados y sinusoides, cada uno encontrados en diferentes partes del cuerpo, pero con similar función, que es la del intercambio de sustancias entre los tejidos y la sangre. Entonces, el capilar continuo lo vamos a observar más que todo en tejido nervioso, tejido muscular y tejido conjuntivo, en donde si observamos va a estar formado por una membrana basal continua, va a estar unidas las células mediante contactos oclusivos, y fíjense que no llegan a tener ningún tipo de fenestraciones. Luego tenemos lo que es el capilar fenestrado, en donde lo encontramos en riñones, en glándulas endocrinas, en la lámina propia del tubo digestivo, y va a estar formado por una lámina basal que también es continua, pero la diferencia es que entre la célula endotelial, o mejor dicho, la célula endotelial va a tener fenestraciones. De allí es que es llamado capilar fenestrado. Y por último tenemos al sinusoide, en donde más bien no tienen lámina basal, o si está incompleta. Lo encontramos ubicados en hígado, en vaso, en médula ósea. Y fíjense que más bien no son cilíndricos, van a ir adoptando, más o menos, adaptándose la forma del sistema en donde se encuentre. Entonces tienden a tener forma de cordones con un recorrido torcido y sinuoso. Entonces, aquí observamos un capilar continuo con su membrana, su lámina basal, valga la redundancia, continua, con sus células endoteliales. El capilar fenestrado, más bien observamos acá está la lámina basal, y entre las células endoteliales encontramos estas fenestraciones. Y tenemos el sinusoide, que no va a tener lámina basal, y que va a ser, y si la llega a tener, llega a estar incompleta. Acá observamos otra imagen de un capilar continuo, como se vería de manera externa y esquemática, un capilar fenestrado y un sinusoide. Bueno, luego continuamos con el siguiente vaso de intercambio, que son las vénulas. Nos orientamos de la arteria, pasamos a la arteriola, de la arteriola al capilar, y luego la unión de varios capilares va a formar lo que son las vénulas postcapilares, en donde su diámetro más o menos varía entre 10 a 50 micras. Nuevamente va a estar formada por una delgada capa de endotelio, tiene una lámina basal, y además va a tener pericitos. Y a medida que esta vénula se va engrosando o aumentando de tamaño, va a ir formando lo que son las vénulas musculares, y donde van a ir apareciendo células musculares lisas. Las vénulas no tienen membrana elástica interna ni membrana elástica externa. Tienen su túnica íntima y una túnica adventicia, y a medida que aumentan de tamaño van a tener una túnica media. Y que además ellas van a responder a histamina y serotonina. Acá entonces entonces visualizamos arteria, arteriola, vénula, arteriola capilar, perdón, vénula y vena, para luego llevar la sangre desoxigenada a lo que sería el corazón. Luego tenemos entonces lo que son las venas.
las venas ya forman parte de los vasos de la macrocirculación y nuevamente observamos que las venas están formadas por las mismas tres capas que están formadas las arterias, es decir, por una capa, por una túnica íntima, una túnica media y adventicia, pero carecen de membrana elástica interna y externa. Entonces, vamos a observar que las venas se van a clasificar según su tamaño en grandes, que son mayores a 10 milímetros, medianas, que están entre 1 y 10 milímetros, y pequeñas, que tienen un diámetro entre 0,1 y 1 milímetro. Entonces acá vamos a observar que las venas tienen unas válvulas, entonces lo que se observa acá de esta manera interna son las válvulas, que es como una prolongación en la túnica íntima. En la túnica íntima va a estar formada por este endotelio que va a ser delgado, una túnica media que también va a ser delgada, formada más o menos entre 2 o 3 capas de fibras musculares, y la adventicia, que más bien es la más gruesa y es justamente la que predomina en las venas. Si nosotros comparamos las venas con las arterias, realmente la pared de una vena es mucho más delgada que de una arteria. Entonces acá nuevamente observamos en esta imagen cómo existen, entonces las venas son llamadas de retorno y capacitancia justamente por su función, y gracias a estas válvulas son las que permiten llevar la sangre contra gravedad y además pues permitir entonces el retorno de esta sangre no oxigenada hacia lo que sería el corazón. Si visualizamos entonces en esta imagen, fíjense la diferencia entre una vena y una arteria. En la vena observamos que su pared es muchísimo más delgada, mientras que en la arteria la pared es muchísima más gruesa. Entonces ya con esto finalizamos lo que es el desarrollo de los vasos sanguíneos. Ahora vamos a continuar con el último entonces componente del sistema circulatorio, que van a ser los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos entonces comienzan en el tejido intersticial en forma de capilares linfáticos. Luego estos se unen, van aumentando de tamaño y van a formar lo que son los vasos colectores, y posteriormente la unión de varios vasos colectores y el aumento de tamaño va a formar lo que son los troncos principales para así vaciarse en el cuello. Entonces, la función de los vasos linfáticos entonces es de balance hídrico, ya que permite que el exceso de fluido que hay en el intersticio ingrese a ese linfático y forme la linfa. Además, a nivel del tubo digestivo permite la absorción de grasas y además sirve como defensa filtrando microorganismos de la linfa y sangre por los órganos linfoides, que ya muy bien desarrollamos en tejido linfoide en otra oportunidad. Para que los vasos linfáticos puedan realizar su función, realmente depende de muchos factores, por ejemplo, de la presión diferencial entre el intersticio y el linfático, depende de la actividad contráctil del músculo esquelético, de la inspiración, de la presencia de válvulas y de la contractilidad del músculo liso de los vasos linfáticos de mediano calibre. Entonces, estructuralmente, los vasos linfáticos vamos a tener nuevamente les hice un cuadro diferencial entre un capilar linfático, vasos colectores y conducto torácico. El capilar linfático, fíjense que es el de menor tamaño, carece de lámina basal o si la tiene es discontinua, y la pared tiende a ser de capas de células endoteliales aplanadas rodeados por un tejido conjuntivo, y el capilar linfático no posee válvulas. A diferencia del vaso colector, en donde tiene lámina basal, va a estar unido por uniones adherentes. La pared tiene células endoteliales con tejido conjuntivo y ya empieza a aparecer músculo liso. Y los vasos colectores, esta pared tiende a ser contráctil y además tiene válvulas. Y el conducto torácico ya es un vaso mucho más de mayor diámetro, 5 milímetros. Igualmente sus células están unidas por uniones adherentes.
está formada por células endoteliales, va a haber una membrana elástica interna que divide la túnica media y la túnica media va a estar compuesta más o menos por 6 capas de células musculares lisas dispuestas de manera concéntrica y longitudinal. Igual va a tener una túnica adventicia que no va a estar bien delimitada. Y además va a poseer válvulas igual que los vasos colectores. Entonces, estructuralmente observamos el capilar. Fíjense el líquido intersticial dependiendo de la presión entre el intersticio y el capilar, entonces se introduce y empiezan a formar la linfa para luego del capilar pasar al vaso colector y por último al conducto torácico para drenar en las venas. Histológicamente, fíjense este capilar, lo observamos sin membrana, endotelio bastante adelgazado y fíjense cómo tiene la luz de este linfático. Entonces, bueno, con esto hemos culminado lo que sería el conocimiento de la histología del sistema circulatorio o cardiovascular. Espero hayan entendido todo a plenitud. Recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden hacer por acá o por la plataforma. Y como siempre, muchísimas gracias por la atención y por estar allí.